Doctora, disculpe. Sí. Sí, doctora, disculpe, antes que empiece la clase, disculpe para el grupo que nos toca debatir el día miércoles, no envió aún el video, doctora, o vamos a hacer del mismo video que lo envió el 7 de septiembre acerca de los derechos humanos. Esa era mi duda o mi pregunta, doctora. No, perdón, les voy a mandar hoy día los videos. Ya, por favor, me he olvidado, van a disculpar. Hoy día les voy a mandar los videos. ¿Ya? Está bien. Hoy día no vamos a pasar clases, vamos a analizar la sentencia que les he mandado. Ojalá que hayan ya leído algunos. La sentencia ha sido el más fácil y también pueden preguntar si ustedes desean. ¿Ya? No sé, a ver, creo que vamos a ir interrumpiendo la sentencia para que ustedes me puedan preguntar. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿La sentencia? Sí, doctora. Ya, entonces, por favor, quisiera que me sigan, o sea, sigan la lectura conmigo, ¿ya? Voy a resaltar en los puntos que quiero que ustedes que tomen en cuenta, porque como es solamente 2 hojas, entonces quiero que sean los puntos, digamos, claves para que ustedes puedan registrar en su trabajo, ¿ya? Esta sentencia ha sido dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ya, eso no es tan relevante, sin embargo, lo relevante va a ser en este caso, ¿quién demanda? Ya es un proceso contencioso administrativo. Ustedes han visto el año pasado, seguramente en derecho administrativo, los recursos. ¿No? Ya deben ser capos porque casi en todos los temas se habla sobre los recursos, el recurso de revocatoria y recurso jerárquico. Y también ahora ya están llevando derecho tributario. Entonces, también tiene relación con derecho tributario esta sentencia. Entonces, ¿cómo va a salir, digamos, esta demanda? Se va a correr todos los pasos que ha seguido. Primero recurso de revocatoria, luego recurso jerárquico, y después del recurso jerárquico ya no hay otra instancia administrativa, pero hay una instancia judicial, ¿verdad? Que va a ser el proceso administrativo, el proceso contencioso administrativo, ya que se va a tramitar según el Código de Procedimiento Civil, que estaba vigente antes, ahora Código Procesal Civil, se va a tramitar en el Tribunal Supremo de Justicia y tiene 6 meses después de dictarse la resolución del recurso jerárquico. ¿No ven? Ustedes ya saben, el recurso de revocatoria se presenta ante el mismo que ha emitido la resolución y el recurso jerárquico ante una autoridad superior. Entonces ya se han seguido esos pasos en este trámite y como consecuencia ya no había más recurso administrativo, entonces han salido a la vía jurisdiccional. ¿Quién demanda? En este caso el que demanda es la estación de servicios La Pascana. ¿Quién es el demandado? La Autoridad General de Impugnación Tributaria. Ya, entonces lo que ustedes van a poner, este es un proceso contencioso administrativo seguido por la estación de servicio Pascana contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Ya eso es lo más importante en cada una de sus sentencias. Aquí está uno que es más o menos tipo resumen, ¿ya? Pero en realidad son los puntos más importantes, digamos, de todo el trámite que se ha seguido. Aquí decimos de la demanda contenciosa administrativa de Fojas Tantos, interpuesta por Aurelio Roca Castedo en representación de la estación de servicio La Pascana, ya que impugna la resolución del recurso jerárquico, o sea, está impugnando, ¿eh? Nos dicen no estoy de acuerdo con el recurso jerárquico, con la resolución del recurso jerárquico, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación, el apersonamiento de la gerencia de grandes contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales en calidad de tercero interesado, memorial de renuncia a la réplica, bueno, todos los antecedentes, ya en esta primera parte. Luego, en realidad esta es la demanda.
Ya contenido de la demanda, antecedentes de hecho de la demanda. Dice, la empresa demandante señala que la resolución del recurso jerárquico impugnada resolvió confirmar la resolución del recurso de alzada. Se refiere al recurso de revocatoria, ¿ya? Dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, mediante la cual confirmó la resolución administrativa emitida por las gerencias de grandes contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, que a su vez ratificó la clausura definitiva de la estación de servicio La Pascana por supuesta no emisión de factura, resolución de recurso jerárquico que ataca de ilegal al considerar que vulnera sus derechos. Entonces aquí ya podemos ver que a esta estación de servicio La Pascana le han clausurado definitivamente porque no ha emitido facturas, ¿no? Y lo que el demandante o la estación de servicios piensa que se ha atacado ilegalmente con la clausura y ha vulnerado sus derechos. Entonces eso podemos ver aquí, ¿no? Entonces ya vamos a estar viendo que se están vulnerando sus derechos. Eso es lo importante, digamos. Aquí ya, fundamentos de la demanda. ¿Cómo argumenta, digamos, su demanda? Expresa que la resolución del recurso jerárquico impugnada es arbitraria, dice, porque convalida un proceso sancionador de clausura practicando de manera ilegal por la administración tributaria. También hace presente que dentro del proceso fueron anuladas 2 resoluciones de clausura inmediata y definitiva, aspecto que demuestra que el proceso está viciado, dice, desde el inicio. Refiere que la resolución del recurso jerárquico se negó a considerar la recategorización de la empresa que representa que pasó contribuyente de contribuyente resto a contribuyente graco. Ya entonces está observando que impuestos internos del departamento de Santa Cruz o de la ciudad de Santa Cruz le ha tomado en cuenta como grandes contribuyentes a esta estación de servicio, cuando en realidad en ese momento que le han clausurado era contribuyente resto. ¿Ya? Es muy posible que ustedes sepan con más detalle, tal vez que estén avanzando, cuál la diferencia entre contribuyente resto y contribuyente graco. Por favor, quisiera que apaguen su micrófono, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Ellos dicen, nosotros damos contribuyente resto y nos han tomado en cuenta como si fuéramos grandes contribuyentes y por ese motivo le han clausurado, digamos, la estación de servicios. Ese es su fundamento. Entonces dicen, nos han cataloga como contribuyente resto, en consecuencia Graco Santa Cruz no tenía jurisdicción ni competencia para aplicar la sanción a quien no era su pasible al momento de la supuesta infracción, por lo que todo el procedimiento sancionador debió ser anulado. Entonces, básicamente están pidiendo nulidad porque ellos no debían ser clausurados, no debería ser clausurado. Y ahí luego argumenta también que la resolución impugnada ilegal al desconocer que la supuesta no emisión de la factura se constituye una contravención tributaria sujeta y regulada a las normas legales establecidas en el artículo 164-179 de la ley 2492, que es la ley es el Código Tributario Boliviano, norma a la cual debe sujetarse la administración tributaria por el hecho a que no han sido derogadas y se encuentran vigentes. Bueno, eso dice el demandante, ¿no? Alega que la ley 100 resulta inaplicable en virtud a que no respeta ni contempla el principio de progresividad y convertibilidad de la sanción tributaria, ley que ha sido interpretada arbitrariamente por la administración tributaria y que solo podrá ser aplicada cuando sea reglamentada conforme señala el parágrafo 3 del artículo 19 de la citada ley. Entonces, en este caso está diciendo, la ley que debía aplicarse es la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, donde se establece que contempla, el principio de progresividad y convertibilidad, que
significa este principio de progresividad? De que se sanciona primero, digamos, con una llamada de atención, digamos, ¿no? Luego, la segunda va a ser, digamos, un memorándum. Después le sancionarán con un cierre de 48 horas, digamos, ¿no? Y finalmente, si sigue incumpliendo, le castigarán con la clausura definitiva. Eso dice el Código Tributario. Entonces dice, ¿por qué no es aplicado esa ley, el Código Tributario? Y también de convertibilidad, o sea, según el Código Tributario, hay la posibilidad de que si le están sancionando 48 horas, digamos, entonces podrían convertirse eso en, digamos, en 20.000 bolivianos, por decir, ¿no? O en 10.000 bolivianos o 5.000 bolivianos, depende. O sea, esa sanción se puede convertir en bolivianos, en dinero, digamos, ¿no? Entonces dice, ellos están pidiendo y dicen, que se aplique esa ley del Código Tributario Boliviano, esa está vigente, no se ha derogado, digamos, entonces debe aplicarse este principio de progresividad y convertibilidad de la sanción tributaria. Eso es lo que ellos están pidiendo. Y no la aplicación de la ley 100 que establece que ya ven a una institución o alguna entidad que tiene que dar facturas, digamos, y no da factura por primera vez y directamente ya le sancionan clausurando definitivamente. Eso dice la ley 100. Entonces ellos dicen, no tiene que aplicarse la ley 100, tiene que aplicarse el Código Tributario, ya en este caso. Eso es lo que ellos están pidiendo. Sostiene que la resolución viola y vulnera el principio de derecho a la defensa consagrada. Aquí viene, jóvenes, ¿ya? El artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Cuando yo les he puesto en las instructivas qué artículos se está infringiendo, digamos, su sentencia de cada uno de ustedes, por ejemplo, esta sentencia va a ser el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte y diga, a ver, hasta aquí vamos a tener quién está demandando, a quién está demandando, por qué concepto se está demandando, en qué institución, bueno, en este caso es en el Tribunal Supremo de Justicia, puede ser también en algunos casos que va a ser en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y en otros casos va a ser el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Sus sentencias, son casi 50 sentencias, entonces cada uno es diferente. Pero en este caso vamos a ver que se está vulnerando el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, así como los derechos del contribuyente establecidos en el artículo 68 de la Ley 2492, dice. Al no habérsele permitido ejercer el legítimo derecho a la defensa y presentar los descargos que corresponden contra las actas de la verificación y clausura por las cuales el Servicio de Impuestos Nacionales habría supuestamente evidenciado la no emisión de una factura por el importe de bolivianos 20, en razón a que resulta imprescindible que cualquier sanción sea aplicada luego de analizar a cabalidad los descargos del presunto infractor, acusa además como vulnerado, aquí viene otro principio, presunción de inocencia establecido por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el principio de igualdad de oportunidades previsto por el artículo 109 de la Ley Fundamental, o sea, Constitución Política del Estado, al no habérsele otorgado la posibilidad de presentar descargos, vulnerándose también los principios de legalidad, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad. Ya, este principio y retroactividad va a ser muy importante esta sentencia porque, bueno, vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, lo que en su hoja van a establecer ustedes, quién es el demandante, bueno, dónde sale esta sentencia, quién es el demandante, quién es el demandante del concepto y las normas que se están violando, ¿ya? En este caso tenemos este párrafo, digamos, para esta sentencia, es muy importante, porque aquí está básicamente todo lo que se está violando, ¿no? Lo que dice el demandante. Finalmente, ¿qué pide? Concluyó solicitándose dicha sentencia, declarando
probada la demanda y por consiguiente se revoque la resolución del recurso jerárquico y la resolución del recurso de alzada y se deje sin efecto la resolución que dictó la pronunciada por la gerencia Graco Santa Cruz del SIM, disponiendo la no procedencia de la clausura definitiva e inmediata de la estación de servicio La Pascana. Entonces está pidiendo, básicamente está pidiendo que se deje sin efecto la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Eso está pidiendo el demandante o el representante de la estación de servicios La Pascana. Luego tenemos de la contestación a la demanda. Ya no voy a leer porque ya no tenemos mucho tiempo, chicos. No voy a leer la contestación, pero básicamente la contestación no va a decir mucho, va a decir que, bueno, ellos sí correspondía que les suspendan de acuerdo a la ley, ellos van a defender la ley número 100 y en base a la ley número 100 sí correspondía, si alguna institución o un servicio de servicio, ¿cómo se llama?, que vende gasolina, diésel, aquí por ejemplo, dice en la misma línea los artículos 164, por último, de la ley 24, modificados por el parágrafos 1, 2 del artículo 19 de la ley 100, dice que se verifique la no emisión de la nota fiscal o documento equivalente por la venta de gasolina, diésel, oil y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente. La sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. Ya entonces dice, no, en este caso se tiene que aplicar la ley 100, ya con la clausura definitiva porque no estaba emitiendo la factura correspondiente. Ya, pero hemos visto en la anterior respuesta, él dice que todavía no era Graco, o sea, no estaba en Graco grandes contribuyentes, entonces no tenía por qué dar factura, ¿no ve? Eso dice en su demanda. Luego, bueno, eso va a seguir mencionando que bueno, se ha infringido los artículos tantos de la 19 de la ley 100, dice, ¿no ve? Y resolución, por lo que en cumplimiento de dicha resolución se elaboró el acta de verificación y clausura de las estaciones de servicio, viendo a la clausura definitiva de la estación del servicio La Pascana, ¿no ve? Básicamente es eso, que en aplicación de la ley número 100, ellos han clausurado. Posteriormente se emitió la resolución administrativa. Después de clausurar, han emitido una resolución administrativa del recurso de revocatoria, presumimos, no dice ahí, la misma que ratifica la sanción de clausura inmediata y definitiva dispuesta en la antecitada, en aplicación del artículo 170 de la ley 2492 y parágrafo 2, 1 y 2 del artículo 19 de la ley 100. De 4 de abril del 2011, por haberse dedicado la no emisión de la factura por la venta de gasolina en un bidón por el valor de 20 bolivianos. Ya esto ha sido el 2 de julio del 2011. Ya también quiero que vayan viendo las fechas. Ya la han clausurado en el 2 de julio del 2011. Añade que la Administración Tributaria puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos la clausura realizada. Ya, entonces, básicamente le están diciendo, está muy bien que le hemos clausurado, ya, con el recurso de revocatoria. Señalada que según la consulta del padrón del contribuyente, se dio de alta a Graco el 1 de octubre del 2011. Vean aquí, chicos, la diferencia. Cuando le han dado, cuando le han clausurado. Cuando hemos dicho que le han clausurado, el 2 de julio. ¿No ve? Vénselos, no sé si puedo pintarlo. A ver. Así tal vez sí. Lo voy a poner con raya y con negrita. Ya. Esa fecha le han clausurado, pero esa fecha todavía no era grande contribuyente. Recién le van a declarar grande contribuyentes grandes o grande contribuyente esta fecha. Entonces, ustedes van a deducir. Al final vamos a analizar, por eso me estoy apurando.
que le han clausurado cuando no era todavía Graco. Recién ha sido Graco el 1 de octubre, pero ellos le han clausurado porque ha vendido un bidón de gasolina de 20 bolivianos y no ha dado factura. Pero esa época ellos todavía no estaban en los grandes contribuyentes, por tanto no tenían obligación de dar factura, ¿ya? Pero ahí vamos a ver, si bien el hecho ocurrió antes de su recategorización de la estación de servicio La Pascana, el procedimiento sancionatorio fue tramitado por la gerencia Graco Santa Cruz, que emitió la nueva acta de verificación y clausura de estaciones de servicio el 23 de abril del 2013 y la resolución administrativa del 4 de junio del 2013. Mire, ha sido en 2011, ya ha pasado 2011, 2012, ya estamos en 2013, ¿ya? Y la resolución administrativa el 4 de junio del 2013, por lo que la sanción fue establecida por la gerencia a la que pertenece el sujeto pasivo. Solo recalca que la sanción de clausura definitiva para la estación de servicio que no emiten factura ha sido dispuesta en base a la normativa señalada, ¿no ven? Petitorio, ¿qué es lo que pide la autoridad demandada, o sea, impuestos internos? La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el representante de la estación de servicios La Pascana. Antecedentes administrativos. A efectos de resolver corresponde señalar, ellos ya están analizando aquí, ¿no? Los magistrados del Tribunal Supremo. A efectos de resolver corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que ocurran y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente. La Administración Tributaria emitió la resolución administrativa de 11 de enero del 2012 con la cual ratifica la clausura inmediata y definitiva del establecimiento de estación de servicio La Pascana dispuesta mediante acta de verificación y clausura labrada el 4 de enero del 2012 en aplicación de lo establecido en el artículo 170 de la Ley 2492 y los parágrafos tantos, ¿no? En todos los artículos que mencionan ahí del Código Tributario más la Ley 100. Esta ley 100 es la que autoriza clausurar definitivamente, ¿no? En la primera que les pescan, clausuran definitivamente. Por haberse verificado la no emisión de factura por la venta de gasolina en un bidón de bolivianos 20. Acto administrativo notificado al contribuyente mediante cédula el 13 de enero del 2012. Al haber sido confirmada dicha resolución administrativa mediante resolución de alzada con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el acta de verificación de la clausura. Bueno, en un primer recurso de revocatoria y recurso jerárquico, el primer recurso jerárquico se ha anulado. ¿Ya? Por eso estamos ya en el 2013 y bueno, sigue durando este trámite, ¿no? Y en el primer recurso jerárquico se anulado hasta que nuevamente ratifican la clausura de la estación de servicios. Entonces, nuevamente van a presentar un recurso de revocatoria y un recurso jerárquico, ¿no? Estamos ahí. Y ellos siguen ratificando con la clausura de la estación. En cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, el 2 de enero del 2013, la Administración Tributaria emitió el acta de verificación. Nuevamente, se está verificando otra vez la clausura. Antecedentes administrativos, acta que fue anulada con auto motivado de abril del 2013, que dispuso se abre nueva acta de verificación y clausura que contengan todos los elementos esenciales establecidos por ley. Asimismo, se proceda al precintado y clausura de la estación de servicios La Pascana, comunicando al sujeto pasivo que todas las actuaciones serán puestas a conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debiendo además registrarse en el Sistema de Administración Tributaria. Bueno, ya. El 23 de abril del 2013, la Administración Tributaria emitió el acta de verificación y clausura. Nuevamente están ya en el 2013, nuevamente haciendo el acta de verificación y clausura de la estación.
Ya, entonces, mire, todo este tiempo, desde el 2011, ya estamos en 2013 y sigue el problema, ¿no? De verificación, se anula, se dicta una resolución, se dicta la resolución del recurso de revocatoria, el recurso jerárquico y se sigue anulando obráctos. Ya inmediatamente, definitivamente, del establecimiento de estación de servicios, la PASCANA dispuesta mediante acta de verificación y clausura de estaciones de servicio. De acuerdo a la ley 100, al artículo 170 de la ley 2492 y los parágrafos tantos de la ley 100, ¿no? Del 4 de abril del 2011 por haberse verificado la no emisión de la factura por los 20 bolivianos. La citada resolución administrativa fue confirmada mediante resolución de recurso de alzada, o sea, se refiere al recurso jerárquico, ¿no? Interpuesto el recurso jerárquico, no el recurso de revocatoria en la citada resolución es el recurso de revocatoria. Interpuesto el recurso jerárquico fue resuelto con resolución número tantos de 27 de enero del 2014, ¿no? Ha sido el 2011, 2012, 2013, 2014. Seguimos ya estamos en el 2014, que anula la resolución del recurso de alzada, objeto de que se emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en su recurso de alzada. Ya, entonces, nuevamente, este recurso de jerárquico está anulando, cumpliendo lo determinado en la resolución que antecede. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria dictó la resolución del recurso de alzada, mediante la cual confirma la resolución administrativa emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz. Contra la resolución de alzada, la empresa La PASCANA interpuso recurso jerárquico nuevamente, ¿no? Recurso, creo que han interpuesto 3 veces recurso jerárquico, que fue resuelto con la resolución del 25 de agosto del 2014, en virtud de la cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria confirma la resolución de alzada, en consecuencia mantiene firme y subsistente la sanción de clausura definitiva en aplicación del artículo 19 de la ley 100. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bueno, solamente hasta aquí estamos viendo que, bueno, el tiempo que está transcurriendo, digamos, ¿no? Con sus recursos de revocatoria, él dice, pero no me deberían, en su demanda él dice, están afectando mi derecho a la legítima defensa, bueno, ese párrafo que yo les he dicho, ¿no ve? Que es muy importante los artículos que se están infringiendo en su contra, ¿no ve? Y, bueno, eso, digamos, sería lo más relevante hasta ahora. Pero estamos viendo también durante toda la lectura cómo se ha ido transcurriendo el tiempo y no le dan justicia. ¿Lo ve? Ustedes saben que el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico máximo se puede tramitar en 90 días, ya exagerando en 4 meses, en el peor de los casos en 6 meses, pero ya ha pasado 2011, 2012, 2013 y 2014 estamos. ¿Lo ve? Hasta ahorita, digamos, eso sería en cuanto al trámite. En el curso del proceso contencioso administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los artículos del Código de Procedimiento Civil. Bueno, en esa época estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, ahora está vigente, digamos, el Código Procesal Civil. Cursa también el apersonamiento de la Gerencia Graco Santa Cruz al Servicio de Impuestos Nacionales en su condición de tercero interesado. Bueno, quien ha sido demandado ha sido Impuestos Nacionales, ¿ya? Pero también se ha personado como un tercero interesado en el Tribunal Supremo, Graco Santa Cruz. ¿Ya? Ha dicho, yo también soy interesado, así que yo también me apersono. Entonces, están demandados ahí Impuestos Nacionales y también Graco Santa Cruz, ¿ya? Se han apersonado. Propugnó la resolución de recurso jerárquico, o sea, dice, no estoy de acuerdo con nuestra resolución, con mi resolución que yo he dictado, digamos, ¿no ve? Y señaló que la ley 100 es aplicable a este caso y que se han respetado los principios mencionados por el recurrente, aclarando que si bien el artículo tanto de la ley 2492 determina que el procedimiento administrativo para las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, sin embargo el artículo 170
de la misma ley, modificado por la Ley 100, establece que cuando la Administración Tributaria en controles tributarios advierta a la Comisión de una contravención por incumplimiento de emisión de facturas, está facultada y tiene competencia para proceder a la clausura inmediata de forma directa, simplemente con la elaboración de un acta de verificación y clausura, conforme prevé el artículo 103. O sea, ellos siguen mencionando que han hecho bien, ¿no ve? En base a esta ley 100, ellos han dado cumplimiento porque han visto que no estaba emitiendo facturas. Concluido el trámite, se decretó autos para sentencia. ¿Ya? Entonces, tenemos la demanda y la contestación, básicamente, ¿no? Están analizando la demanda y la contestación y los hechos que más o menos han pasado. Entonces, ahora aquí van a estar los magistrados del Tribunal Supremo al análisis, ¿ya? Aquí tenemos análisis de la problemática planteada. Del análisis del caso en concreto corresponde señalar que la Ley 100, mediante su artículo tantos, incorporó el parágrafo 5 del artículo 164 de la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, disponiendo que cuando se verifique la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de gasolina, diésel, oil y gas vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento. Seguidamente, el artículo tantos de la Ley 100 incluyó un último párrafo al artículo 170 de la Ley 2492 con el siguiente texto. Tratándose de la venta de gasolina, diésel, oil y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. O sea, esta ley ya no se puede convertir la sanción de clausura en multa, ya, porque el Código Tributario sí permitía eso. ¿Ya? Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al debido proceso. Seguidamente, el artículo 117-1 establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente por un debido proceso. ¿Ya? Nuevamente, estos párrafos son importantes también para mi análisis, ¿ya? Porque yo voy a decir, bueno, teníamos un primer párrafo arriba en su demanda donde él le decía, se han infringido estos artículos de la Constitución Política, ¿no? El derecho al debido proceso, el derecho a presentar pruebas, a defenderme, a presumir mi inocencia, todos esos derechos, ¿no ve? Ahora aquí en este párrafo también hay esos artículos que dice de la Constitución Política, ¿no? Que garantiza el debido proceso, establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso. Entonces, esto ya están analizando los magistrados, ¿no ve? A su vez, el artículo 410 de la Ley Fundamental determina la primacía de la Constitución Política del Estado frente a cualquier otra disposición normativa. Entonces, le está diciendo aquí que tenía que aplicarse primero la Constitución Política del Estado y después otras leyes, ¿no ve? Entonces, cuando ellos han aplicado la Ley 100, y la han clausurado definitivamente, entonces estaba mal, porque ellos tenían que darle, deberían de garantizarle el debido proceso, ¿no ve? Y ahí vamos a seguir leyendo qué garantías más se han vulnerado. En ese orden, el artículo 68 de la Ley 2492 señala que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el debido proceso, así como formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos que no les han permitido a los de la estación Pascán. Conclusiones. En el marco de la normativa jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda se concluye lo siguiente. Ya esto están determinando los miembros del Tribunal Supremo, ¿ya? Que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional contenida en la sentencia constitucional plurinacional 142, o sea, lo están tomando, ¿no? como parámetro o como algo similar, digamos, esta sentencia que dice
En virtud de nuestro modelo de Estado, tanto el razonamiento de las juezas y de los jueces como de las servidoras y servidores públicos del Estado, del nivel central y de las entidades temporales autónomas, de las entidades autónomas, podemos decir, cuando ejercen, o sea, se refiere tanto a los jueces, ¿no ve? Y como a la administración pública en cualquiera de los niveles, como en este caso la renta, entre ellas las potestades sancionadoras de la administración pública del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, debe partir de la Constitución, de sus normas constitucionales, principios, atendiendo a las características del nuevo modelo de Estado que los sustenta. Normas constitucionales, principios que de a la otra sentencia son la pluralidad de valores, principios, derechos fundamentales, no solo individuales, liberales y sociales, sino un amplio catálogo de derechos y garantías, principios y valores plurales y colectivos que la Constitución presenta como un pacto de postulados distintos y hasta a veces contradictorios, pero que al final deben coexistir. En relación a la jerarquía de las normas constitucionales, puntualizó que las normas constitucionales, principios establecidos en el texto constitucional, tienen validez normativa, prelación jurídica, jerárquica, y son obligatorias respecto a las normas constitucionales, reglas, y con relación respecto a las normas legales, reglas contenidas en el sentido general sustantivo o procesales por el solo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado constitucional con todo lo que ello implica. Entonces aquí nos están diciendo que debería de respetarse primero la Constitución política del Estado, donde se tiene que garantizar el debido proceso. Por otra parte, las sentencias constitucionales, habla de otras sentencias constitucionales, refirieron que encuentran una barra de contención en el respeto de las garantías mínimas, siendo una de ellas el debido proceso, indicando que esta potestad sancionatoria controla y limita el campo de acción a la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se tome en ilícita, ello en aras de la búsqueda de la materialización de los valores en los que sustenta el Estado constitucional de derecho plurinacional, comunitario e intercultural, que en lo conducente al ámbito sancionador disciplinario principalmente son el de justicia y armonía. En este marco corresponde precisar que el Estado otorga a la administración pública la potestad de imponer sanciones a los ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos de las normas que las normas les imponen, pero dicha potestad está supeditada al estricto cumplimiento de garantías constitucionales, procesales, judiciales y jurisdiccionales, entre estas el debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a un proceso previo a la sanción, a presentar prueba, derecho a la motivación y congruencia. En ese sentido, la administración no debe proceder por puro arbitrio, sino que debe cumplir determinadas condiciones, observando las garantías constitucionales antes señaladas. Por ello, se ha establecido que el debido proceso debe ser observado, no solo en la vía judicial, sino también en el ámbito administrativo, cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad. Entonces aquí están mencionando que deberían de darle, o sea, tanto en la vía judicial como en la vía administrativa, como es impuestos internos, tiene que dársele el derecho al debido proceso. No todos tienen derecho al debido proceso. Eso dice también los derechos fundamentales del hombre, ¿ve? Bueno, creo que recién vamos a avanzar en nuestros temas. Pero está ahí, tenemos el derecho a un debido proceso. También dice eso nuestra Constitución Política del Estado, que el año pasado han debido avanzar, ¿no?, en la Constitución. En el caso de autos, ahora ya va a entrar al análisis del proceso de este caso, ¿no? En el caso de autos, en el presente caso. En cuanto a la aplicación de la Ley 100,
cuyo artículo 19 en sus parágrafos 1 y 2 incorpora el parágrafo 5 al artículo 164 de la ley 2492 e incluye un último párrafo al artículo 170 de la ley 2492 respectivamente. Se concluye que si bien estas disposiciones establecen la sanción de clausura definitiva cuando se verifique la no emisión de la factura, nota fiscal equivalente por la venta de gasolina, diésel o gas vehicular en estación de servicio autorizada por la entidad competente. Sin embargo, dicha sanción no puede imponerse sin un proceso previo. ¿Ya? Eso es lo que ellos están mencionando. Bien, dices, la ley dice eso, pero tenían que haberle hecho un proceso previo para que él pueda defenderse. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que voy a continuar y al final les voy a dar la palabra para que, de todas maneras, tenemos 3 minutos, no sé. Bueno, ellos van a determinar, por ejemplo, bueno, la clausura, ellos también determinan, ¿no? Dice, la clausura puede afectar no solo al propietario de un negocio, sino además a todos quienes dependan de él, económicamente, como puede ser su familia y los trabajadores dependientes. Inclusive puede afectar de manera indirecta a terceras personas en los supuestos en que dichas empresas o instituciones presten algún servicio público. No sé si a su docente, por favor, le podrían pedir 10 minutitos. Siga nomás, doctora, generalmente sabe entrar un poquito tarde. Ah, ya, está bien, gracias, Erika. De ahí que por la intensidad es considerada como una sanción que reviste gravedad para el administrado. Ya por lo mismo es indispensable que el accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la defensa. Si bien el acta de clausura cumple la función de una resolución sancionatoria, en ella se omiten las exigencias del debido proceso, puesto que la norma demandada de inconstitucional no concede al administrado el derecho a la defensa por el cual éste pueda ser escuchado por una autoridad competente. Asimismo, tampoco le otorga oportunidad alguna para presentar pruebas. Ante su actitud comercial será clausurada, restringiéndole al administrado la posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. Bueno, entonces, en resumen, le van a dar la razón, digamos, al administrado y van a decir, bueno, no le han dado el derecho a poder defenderse en un debido proceso, pues no le ha permitido el ejercicio del derecho a la defensa a través de un proceso, vulnerando de esa manera las garantías constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa previstas en los artículos 115.11, 117-1 de la Constitución Política del Estado, el artículo 68 del Código Tributario Boliviano, todo en aplicación del principio de jerarquía normativa de la que goza la Carta Fundamental prevista en el artículo 410 y el artículo 5 de la Ley 2492. Por tanto, ya finalmente con otros puntos debido. Bueno, Draco Santa Cruz. Bueno, aquí en este párrafo con pequeñas letras está mencionando que estaba, digamos, la ley no es de carácter retroactivo, ¿ya? Que hemos visto lo que se los he puesto con negrilla y lo he rayado yo. En esas fechas todavía no era contribuyentes o grandes contribuyentes, no pertenecía a esta estación, entonces no podían ajustarle, ¿no? Esa es parte, dice esto, pero le rapidito. Finalmente, dando respuesta a los otros puntos demandados, corresponde puntualizar que debido a la nueva categorización de los contribuyentes, la empresa demandante pasó a Graco Santa Cruz el 1 de octubre de 2011, quedando en consecuencia a partir de dicha fecha a cargo de la gerencia de grandes contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que no es la falta de jurisdicción y competencia de dicha instancia administrativa. Asimismo, cabe aclarar que una norma jurídica tiene vigencia desde su promulgación, como que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia. Aquí están diciendo que no podían ellos aplicar esa normativa antes, ¿no? Antes de que sea Graco, digamos. Por tanto, esta es la parte
resolutiva. Ya la sala plena dice falla en única instancia declarando probada la demanda contencioso administrativa planteada por la estación de servicio La Pascana en su mérito anula la resolución del recurso jerárquico 2014 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria con reposición de obrados hasta el acta de verificación y clausura, inclusive a efectos de que la administración tributaria reconduzca sus actos considerando los fundamentos de la presente sentencia. Bueno, primero lo que yo puedo observar. Ya, primero les he dicho que media hora les va a llevar la primera parte. ¿No ven? El segundo punto es estoy diciendo qué artículos están siendo infringidos. Aquí tienen los artículos 115, 117 y en los dos párrafos anteriores donde estos son los más importantes, también ahí van a estar estableciendo qué artículos se han infringido, ¿ya? Y todas las sentencias van a tener esos párrafos donde digan se están infringiendo estos artículos. Ahora, yo les había puesto, les he transcrito como unos 4 artículos, ¿no ve? En las instructivas del trabajo. Les he transcrito como 4 artículos donde dice ahí que además las sentencias, estas sentencias, tienen que resarcir el daño económico. Pero, por ejemplo, en esta sentencia se está disponiendo el resarcimiento del daño económico, es por eso que les he dicho, tomen en cuenta que es 2011, 2012, 2013, 2014, y básicamente no me he fijado la fecha de la sentencia, pero imagínense, como 3 años, o como 4 años perjudicando, como dice también uno de los párrafos, que ha perjudicado no solamente a la estación, digamos, al dueño, ¿no? Sino también a sus trabajadores y a sus familias y otros contratos que podía tener, por ejemplo, de camiones, no sé. Entonces ha perjudicado a mucha gente y en los artículos que les he puesto yo, les he dicho que tiene que haber resarcimiento de daños y perjuicios. Eso dice un artículo de la Constitución Política del Estado, está ahí en las instructivas que yo les he puesto. Entonces yo esta sentencia puedo decir primero que tal vez el abogado se ha equivocado, porque en esta demanda el abogado debía pedir además resarcimiento de daños y perjuicios. Y además no debía, yo desde mi punto de vista no debía pedir la nulidad de la resolución del recurso jerárquico, sino como abogado yo por lo menos pediría que se anule inclusive la clausura, ya hasta ahí, la clausura, porque no corresponde. Yo hubiera dicho, señores magistrados del Tribunal Supremo, no corresponde la clausura, por tanto que se anule todo y que me paguen daños y perjuicios por todos estos años. ¿Ya? Pero como el abogado solamente ha pedido que se anule la resolución del recurso jerárquico, bueno, también no ha podido hacer más nada el Tribunal Supremo y solamente ha anulado la resolución del recurso jerárquico. ¿Qué significa esto? Que nuevamente se van a hacer la acta y posiblemente sigan sancionándole o tal vez ya no le sancionen, pero como que se ha anulado solamente esa resolución. ¿No ve? Entonces, esas cosas yo podía observar y eso no me va a llevar más de 2 hojas, ¿no ve, chicos? Es básicamente eso el trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que lean bien la sentencia, qué artículos se está infringiendo. En algunos casos se van a infringir, la Convención sobre Derechos Humanos, seguramente. En algunos casos, artículos de la Constitución Política del Estado sobre Derechos Humanos igual. Entonces, eso quiero que me lo saquen. Y también que hagan una crítica. Ya ustedes tienen un poco de base de derecho tributario, derecho constitucional, entonces también laboral en algunos casos, tal vez seguridad social, posiblemente también en algunas de las sentencias entre. Hoy sí quiero preguntarme a pasar por 5 minutos. Doctora, buenas noches, le habla Adolfo. ¿Me escucha? Sí, Adolfo, adelante, te escucho, Adolfo. Doctora, en cuanto a usted ha indicado de que se anula la resolución del recurso jerárquico, el caso del recurso jerárquico no indica la clausura de la empresa que ha demandado. Si el recurso jerárquico declara que se anula, que le están suspendiendo de sus actividades,
si queda nula, no sería que, digamos, también no estaría, en este caso, no estaría, seguiría vigente, digamos, no me explico muy bien. Ahorita entiendo, Adolfo, te explico, Adolfo, te entiendo. Es como un árbol, ¿ya? Si tú dices, a ver, un árbol, ¿no ves? Es la clausura, el tronco es la clausura. Pero después viene una ramita que es el recurso de apoyo. Después de esa ramita viene el recurso jerárquico, pero el tronco es la clausura. Pero si solamente está una de las ramitas, está anulando, ¿qué se supone? Que sigue el tronco de la clausura, sigue aquí abajo, si ustedes me están viendo mi mano. Bueno, tal vez puedo salir de aquí de la sentencia, pero creo que me estoy viendo, me están viendo. Entonces, el tronco es la clausura. Una ramita es el recurso de revocatoria, otra ramita es el recurso jerárquico. Si una de las ramitas solamente está anulando, ¿qué se supone? Que la clausura de aquí abajo, el tronco, sigue, para mi punto de vista. Y bueno, eso es lo que yo observaría, digamos, ¿no? En esta sentencia, y lo que el abogado ha pedido. El abogado, para mi punto de vista, debería de pedir la anulación del acta de clausura, de la resolución de la clausura, todo, porque no correspondía, porque la ley no es retroactiva. El Graco recién ha sido en octubre, pero antes no tenía ninguna obligación de dar factura, entonces no tenía ninguna obligación ni tenían por qué clausurarle. No sé si me dejo entender, creo que me estabas preguntando, Adolfo. Sí, está bien, doctora, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Ese análisis es poquito, no sé, justo creo que el otro día me decía que no voy a poder resumir 60 hojas en 2 hojitas, digamos. No se trata de resumen, se trata de análisis. Doctora, buenas noches. Américo, buenas noches. Se me ha ido la pregunta. Estás enamorado. Ah. Ya. A ver, si el resarcimiento de daños no se ha hecho, y en esto el tribunal es muy específico, ¿no? Cuando el abogado, digamos, toca el punto A y el punto B, el tribunal solamente se enfoca en esos puntos nomás también, en el A sí, y en el B. Pero sí, está bien, muy buena tu pregunta, muchas gracias. Sí, pero en este caso, si la Constitución Política del Estado te manda, van a ver ustedes en sus sentencias, va a decir, en algunas de sus sentencias, va a decir se resarce el daño económico, ¿ya? Van a ver, ya han debido leer y seguramente me están dando la razón algunos. Entonces, si la Constitución dice que se tiene que resarcir el daño, entonces, ¿qué tiene que resarcir? Pues tiene que cumplir con la Constitución, para eso son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional en algunos casos, ¿ya? En la mayoría de los casos va a ser sentencias del tribunal. ¿Quién va a pagar esa multa? Ya, digamos, por decir, así por lo muy bajo, 50,000 bolivianos, ya por lo muy bajo, pero puede ser 100,000, 200,000, digamos. ¿Quién tiene que pagar? Va a tener que pagar impuestos internos, hubiera tenido que pagar impuestos internos. Pero ¿qué hace impuestos internos? Es de todos, ¿no? Es como que de nuestros bolsillos nos estuvieran sacando de todos los bolivianos y están pagando esos 50,000, 100,000 bolivianos de resarcimiento. Pero después, en la misma Constitución, en los artículos que les he mandado, dice que tiene que hacerse la repetición. ¿A quiénes? A los funcionarios que han cometido esta irregularidad. Ya, entonces, ¿quiénes en última instancia tendrían que pagar? Van a ser pues los funcionarios que han clausurado indebidamente. Gracias por preguntarme y darme la oportunidad de aclarar esto. Doctor, buenas noches. Mire, doctora, disculpe, Adolfo. Adolfo, adelante. Leí esta parte donde dice, de acuerdo a la resolución, dice 25 de agosto, en virtud con la autoridad de impugnación tributaria, confirma la resolución de alzada. En consecuencia, mantiene y firme y subsistente la sanción de clausura definitiva. Dice ahí, de clausura definitiva, dice en el artículo 19 de la ley. En este caso, por lo tanto, dice, ¿no ve? Anula el recurso 1224-2014, estaría levantando la sanción de la clausura definitiva, doctora. Muchas gracias. Doctora. Sí.
Sí, Francisco. Disculpe, doctora, quería comentarlo. Según mi percepción, esta ley 100 me parece que es muy draconiano, o sea, muy taxativo. Ha vencido a la constitución política del Estado, me parece. Y a la vez, Sí. esta de los tributos, todo, para mí, en lo posterior ya debería un referéndum, porque esto de ley tributario hay que analizar, doctora, y a su querer se redacta para mí, no pienso. Sí, ¿no? Entonces, sí, tiene pensándolo eso, porque yo veo eso sin consultar al pueblo, ya, que pague impuestos del vehículo ya 1.000 bolivianos. Y no es así, doctor, tampoco de los inmuebles, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la falla, doctora. Entonces, a su querer, a su antojo, a su libre albedrío, ya ejercen, sacan las leyes, normas, y entonces, para mí, yo no estoy satisfecho con esa norma. La ley 100 ha sobrepasado para mí, ha sobrepasado muy más. bien, Francisco. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias, Francisco. Sí, también como he leído rápido, me he pasado ese párrafo, digamos, donde hay una sentencia que sí establece que es digamos, un abuso de autoridad es haber sacado esta ley 110. Hay una sentencia que está aquí en esta sentencia está nombrando a otra sentencia que sí dice que es un abuso, digamos, la aplicación de esta ley 100. Gracias, Francisco. Doctora, Bueno, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Sí, Santos, adelante. Doctora, en realidad la ley 100 estaría vulnerando muchos derechos. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y también el Tribunal Constitucional. Porque de lo contrario en este caso sería inconstitucional, ¿verdad? Porque estaría sobrepasando sus atribuciones, la Constitución Política del Estado. Y por lo tanto, nuestra ley madre en realidad es la Constitución Política del Estado. Entonces, todas las normativas, decretos supremos, leyes que tenemos tienen que estar enmarcados lo que es la Constitución Política del Estado, doctora, ¿verdad? Sí, muy bien. Ese es el análisis. Está muy bien. Así tienen que analizar, chicos. ¿Ya? Entonces, cada uno ahora léanlo con más calma sus sentencias. Y bueno, el análisis que quiero que hagan es ese. ¿Ya? Y si se ha cumplido con toda la normativa, porque hay sentencias que sí se ha cumplido con toda la normativa, con la Constitución, con todo, que les he pasado con esa normativa, entonces está bien, digamos, que se ha cumplido con el resarcimiento de daños y perjuicios a las personas, todo. En algunos casos sí, en otros casos no. Ya, jóvenes, creo que tal vez ya está su docente, ¿ya? Buenas noches, que estén bien, nos vemos el día miércoles.